Mis hermanos, Dios los bendiga. Muy buenos días después de este tiempo maravilloso de alabanza con este maravilloso ministerio de la iglesia. Bueno, creo que tenemos el corazón dispuesto para recibir esta maravillosa palabra el día de hoy. Bueno, vamos a seguir con la enseñanza que estamos llevando acerca de salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. Y hoy vamos a enfrentar y vamos a empezar a desarrollar el capítulo 18 del libro de Éxodo. Quiero que vaya donde usted está, en su casa, abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 18. Esta lectura va a ser de mucha edificación, pero quiero que la tenga a la mano porque sé que va a ser una bendición bastante poderosa. Vamos a leer parte por parte y vamos a hablar sobre cada tema. Ustedes saben, venimos desde el punto en que el pueblo de Israel sale de Egipto, llega al frente del Mar Rojo, pasa el Mar Rojo, llega al otro lugar, a la otra orilla, y camina y tiene el encuentro con el Señor cuando tenían sed. Varias veces tuvieron sed y hambre y siempre Dios suplió, y hablábamos de ese Dios que siempre hace cosas sobrenaturales, cosas majestuosas, aún en los detalles más pequeños. Hoy voy a hablarles de algo, una enseñanza que nos deja Moisés, una enseñanza muy poderosa y muy importante para los hijos de Dios, para aquellos que están empezando el caminar con Cristo, aquellos que están empezando a dar sus primeros pasos en la fe, que ya han enfrentado la decisión de dejar el mundo, que ya han enfrentado la decisión de salir de la cobertura del faraón o de Satanás, del faraón, y están caminando en la fe, están andando, dando los primeros pasos en la fe. Ya hemos hablado de varios temas que las personas sufren, las dudas, las preguntas, los interrogantes, el hecho de vivir siempre con esos temores, si Dios va a suplir, si Dios va a hacer un milagro, si Dios va a hacer algo. Y ya hemos enfrentado todos estos temas, estos puntos, y vamos a hablar de este punto que es muy importante. Así que les pido el favor de que abran su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 18 y vamos a leer la primera parte del capítulo 18, es del versículo 1 al versículo 6. Dice así: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaban acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Este es el primer consejo, el primer punto importante de la visita de Jetro a la vida de Moisés. Y ese punto importantísimo es nunca olvidar, escúcheme bien, nunca olvides que el evangelio no solo es para ti. Nunca olvides que el cambio y la transformación no solamente es para ti, el cambio y la transformación también es para tu familia. Moisés había tomado una decisión cuando empezó todo este caminar con el Señor, y fue enviar a su esposa, a su suegro, y la envió con sus hijos, y le dijo: vaya, quédese allá porque aquí va, no sé lo que vaya a pasar, no sé lo que va a suceder, pero lo cierto es que vas a estar más segura allí con mi suegro, con Jetro, vaya para allá. Pero Jetro, cuando empezó a ver que Dios estaba respaldando a Moisés, hizo algo que me parece muy llamativo, y es que le vino a visitar a Moisés para darle dos cosas: para darle consejo y para darle a su familia, para decirle a Moisés: no vas a caminar todo este camino tú solo, tienes que andar con tu familia. Y entonces Jetro llega a visitar a Moisés y le trae lo que de pronto a veces como cristianos olvidamos, que también el proceso del cambio nuestro involucra a los que son parte de nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, a la esposa, al esposo.
A veces nosotros tomamos de una forma, lo había dicho en alguna ocasión, a veces tomamos de una forma muy egoísta el hecho de que somos cristianos y pensamos que el proyecto de Dios como cristianos es solamente para nosotros y nos desinteresamos, hacemos a un lado el interés porque nuestra familia se desarrolle también en los pasos del Señor. Y es muy importante que tú entiendas algo que entendió Jetro que Moisés de pronto no había entendido. Ya tú sabes que Moisés, aunque era un siervo de Dios, tenía muchos temores, había enfrentado bastantes circunstancias que a él le afectaban muchísimo. Él siempre le decía a Dios, yo no sé hablar, yo no sé comunicarme, y el Señor siempre le daba una solución y siempre le ponía algo, un plus, y le decía, no te preocupes, yo voy a ir contigo, tú estás conmigo, tu hermano va a hablar por ti, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a la familia, el suegro se llevó a ella, a sus hijos, y los llevó a Moisés, porque es que realmente la responsabilidad de formar la familia no es de nadie más sino de nosotros. La responsabilidad de levantar a unos hijos no es de nadie más sino de nosotros. El poder estructurar la fe de unos hijos depende de nosotros como adultos. Si tú llegaste a los pies del Señor, tú tienes que aprender también que esa fe tuya debe ser también importante para tu familia. Ahora, hay personas que quieren que sus hijos sigan al Señor y ellos no quieren intervenir en lo más mínimo. Yo he escuchado muchísimas personas decir por muchos años, es que yo no obligo a mis hijos a que vayan a la iglesia, es que yo no les digo que vayan o que no vayan, yo dejo que ellos tomen las decisiones. No, escúchame, estás equivocando el camino, estás también perdiendo a tu familia y a tus hijos. No es obligación, es que tú como siervo de Dios puedas mostrar a un Dios verdadero en tu vida. Si tú muestras a un Dios poderoso, a un Dios verdadero en tu vida, ellos van a tener la facilidad de poder acercarse al Dios que tú sigues y creer en el Dios que tú sigues. Más adelante lo vamos a ver, pero todo depende de tu forma de aceptar el reto de caminar los pasos con Dios. La familia siempre va a tener los ojos puestos en ti. ¿Sabes una cosa? Muchas personas están rodeadas de personas que no creen en el evangelio que tú predicas, no creen en la fe que tú estás diciendo que tienes. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque tú mismo no has evidenciado con tus prácticas, con tu vida, con tu testimonio y con tu ejemplo lo que tanto dices. Hay personas que oran mucho, escúchame bien, y oran y nunca ganan a su familia. ¿Por qué? Porque oran pero no viven lo que predican. Hay muchas personas que van a la iglesia y los familiares de ellos nunca van a la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente tú estás viviendo un evangelio egoísta, solo estás pensando en ti, pero Dios tiene un plan. Por eso Dios tocó el corazón de Jetro y llevó a la familia de Moisés para que estuviera con Moisés. Los llevó con él para que estuvieran al lado de su padre en todo ese proceso que Dios estaba viviendo en la vida de Moisés. Tú como cristiano, tú como nuevo creyente, tú como una persona que entiendes la fe y que has tenido un encuentro con Dios, para ti debe ser primordial tu familia. Para ti debe ser primordial el hecho de que tus hijos sigan la fe que tú profesas. Debe ser primordial que tu esposa crea en la fe que tú profesas. Hace unos días atrás estábamos con mi esposa y ella me habló de su preocupación y hablándome de su preocupación y me decía qué hacemos y qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y le dije, confiemos en Dios, creamos en Dios. Y cuando le dije eso, ella se acercó y me abrazó y me dijo, yo quiero que mi familia y mi casa tengamos todos esa confianza. Eso es lo que tú como hijo de Dios debes transmitirle a tu familia. La misma confianza que tú vives. Tú no puedes ser un cristiano allá en la iglesia y ser un mundano en la casa. Tú no puedes ser un cristiano en la iglesia que cante alabanzas, que declare la palabra gloriosa del Señor y levante sus manos y en el mundo seas un mundano. No puede ser así, porque tus hijos lo van a estar viendo y lo van a estar señalando y juzgando. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice que Jetro era sacerdote de Madián. Él tenía una responsabilidad espiritual dentro de su pueblo, los madianitas. Y los madianitas eran personajes bastante particulares.
ellos en algún momento fueron, y más adelante también lo muestra, fueron enemigos del pueblo de Israel. Pero este sacerdote de Madián adoraba a otro Dios que no era el Dios de Israel. Y este hombre tenía claro que Moisés no podía ejercer un liderazgo, no podía ejercer un sacerdocio si no lo hacía de la mano de su familia. Uno de los consejos que más nos da la palabra del Señor a nosotros como pastores, a nosotros como líderes espirituales, nos dice a nosotros, dice que primero la esposa debe respetar al marido. Esa norma tiene que verse en el hogar. Segundo, dice que la mujer debe amar a su esposo. Esa norma debe vivirse en el hogar. Y tercero, dice la palabra que los hijos deben estar dentro del círculo familiar en sujeción al liderazgo y a la palabra. Qué bueno que podamos nosotros entender todo este tema a la luz de las Escrituras, que podamos nosotros ver que la palabra del Señor tiene un consejo para cada hijo, para la esposa, para el esposo, y que podamos desarrollar una familia espiritual saludable de tal manera de que sacerdotes o personas espirituales de otras pensamientos, de otras filosofías, de otras ideas, de otras ideologías también puedan ver que tu hogar, que tu vida, que tus hijos, que tu familia son un ejemplo para seguir y para admirar. Dice la palabra del Señor, versículo 5, dice: y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y con los hijos de ella. Está hablando con los hijos de Moisés. Lo más importante que tú debes tener en cuenta en tu caminar con Dios es tu familia. Tú debes actuar acorde al pensamiento de Dios para tu familia, para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo. Tú tienes que aprender a desarrollar tu familia en la fe. Eso como primera medida. Segundo, mira bien lo que dice el verso 7 al 9. Dice: y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios. Importante, muchas personas piensan que cuando llegamos a los caminos del Señor, muchas personas piensan que no, ya yo soy cristiano, ya voy a la iglesia, yo no tengo por qué estar compartiendo con esos familiares que no son cercanos y que piensan de otra manera y que son de otras religiones y que hacen y actúan de maneras diferentes. No hay que volvernos tampoco burbujas de fe donde solamente estamos nosotros y nadie cabe. No podemos estar nosotros formando parte de un pensamiento que rechaza al ser humano o al familiar porque no piensa como nosotros. Recuerda que Jetro era sacerdote de Madián, él era de otra religión, él era de otro pensamiento. Pero dice la palabra que Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó, le besó y tuvo una conversación con él y fueron a disfrutar a su tienda, fueron a compartir en su tienda. Lo más lindo de un cristiano es que el verdadero testimonio de un cristiano no se debe solamente expresar a los que no nos conocen. El verdadero testimonio es para aquellos que nos conocieron en el pasado y tienen que conocer nuestra vida presente, tienen que conocer el Felipe de hoy, el Ernesto de hoy, el Juan José de hoy, que en estos días Juan José estuvo cumpliendo 27 años. Espero que le pase ahí un mensajito y nos inviten a comer torta. Todos los que sepan. Pero la gente tiene que saber quién eres el personaje de hoy, porque la gente tiende a pensar que la gente se queda en el pasado. La gente tiende a pensar que tú no has cambiado. La gente tiende a pensar que eres el mismo de siempre, eres el mismo Moisés de antes, el agresivo, el que vive golpeando a la gente, el que vive allá huyendo. La gente tiene el concepto con el que se quedó de ti en el pasado. Pero
Cuando tú te acercas, recibes a la persona, lo respetas, le besas y tienes una conversación con él, la persona no tarda en darse cuenta de que tú eres diferente, de que tú eres una persona diferente al de ayer. Así que lo importante en este momento es poder dar ese testimonio. Tú como hijo de Dios, como cristiano, tienes que aprender a dar ese testimonio, no solamente a los que no te conocen, porque fácil es decirle a una persona, mire, yo antes era esto, era lo otro, y yo antes hacía y mataba y comía del muerto, pero ahora Cristo llegó y la gente va a quedar admirada y va a quedar impactada. Pero el proceso de esas personas no va a quedar completo hasta que no conozcan a alguien de tu pasado. Y qué bueno que alguien que conozca tu pasado vea tu presente y proyecte también su futuro, porque hay testimonios que cambian vidas. Tu testimonio puede cambiar vidas. Y lo vemos más adelante en los versículos que siguen, en el versículo del 10 al 12, y dice la palabra, y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Miren lo que está diciendo una persona que no confiesa la fe que nosotros confesamos. Cuando ven el cambio, cuando escuchan el testimonio, sus vidas son impactadas por el poder de Dios, porque el poder de Dios que transformó tu vida lo puede cambiar a él. Porque el poder de Dios que cambió tu vida puede cambiar a otra familia, puede cambiar a otro ser humano. Y mira lo que dice el verso 12, dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Mire, este hombre se ganó a su suegro, era un hombre de experiencia espiritual en otro lugar, pero cuando tuvo el contacto con Moisés, cuando él vino tal vez a decirle y a darle un buen consejo, trabaja en tu familia, Moisés también le aportó a esa persona, le aportó una bendición sobrenatural. Lo llevó a conocer a un Dios poderoso, al Dios poderoso que tú tienes, al Dios poderoso que tú has conocido, al Dios poderoso que llamó tu vida, que llamó tu familia, que llamó tu casa, al Dios poderoso que hace la diferencia. Y dice la palabra del Señor que este hombre se alegró por todo lo que Dios había hecho. Mire, la gente que lo conoce a usted del pasado, cuando le conozca y le escuche el testimonio de lo que Dios ha hecho, se va a alegrar. La gente se va a alegrar porque va a ver la diferencia en lo que usted es y en lo que usted era. Así que dejemos que Dios haga la obra, que transformemos nuestra vida, no saquemos a la gente de nuestro lado. Antes démosle testimonio, hablemosle del Señor, evangelicémoslo de una forma clara y contundente. Dice la parte, el versículo 12 que me gusta mucho, el versículo 11, mire este versículo es tan importante. Dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Ese es el punto que hace la diferencia. El Dios que pudo transformarte a ti, el Dios que pudo hacer la diferencia contigo, lo va a hacer con los demás. Porque dice la palabra del Señor que él se dio cuenta que muchos se ensoberbecieron, pero el Señor prevaleció. Nuestro Dios prevalece. Muchas personas van a hoy en este tiempo, van a juzgar a nuestro Dios. Van a hablar de nuestro Dios. Pero por encima de que todos ellos hablen, murmuren, se ensoberbezcan, Dios va a prevalecer por encima de ellos. Porque tiene en ti, escúchame bien, tiene en ti un ejemplo, tiene en ti un testimonio de cambio, de transformación y de vida. Porque no te volviste un religioso, te volviste un hijo de Dios. Y un hijo de Dios ama a todos. Un hijo de Dios abre espacios en su corazón, aún para los que no piensan igual que ellos. Obviamente, puede que no piense igual que tú, pero tú siempre debes ser firme en tu convicción. Tú siempre debes permanecer firme en tu fe y en el Dios que ha salvado tu casa y que ha salvado tu familia. Verso 12 dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Mire qué tremendo. Hay una ley en la palabra del Señor
que nos enseña y nos dice que nosotros no debemos comer lo sacrificado a los ídolos. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que debemos ser radicales referente a aquellos pensamientos y filosofías. Cuando nosotros siempre hemos vivido en conjuntos residenciales de casas, tuve la oportunidad de vivir en varios conjuntos alrededor de la iglesia, pero siempre que yo estaba en el barrio, nos dimos a conocer como pastores y la gente sabía que nuestra casa era una casa de pastores, del pastor, la pastora y sus hijos. Y llegaban los tiempos de Navidad, llegaban las festividades navideñas y siempre tocaban a la puerta porque aquí en Colombia hacen la fiesta de la novena de aguinaldo, ¿no? Que son 9 días y hacen novenas y etcétera, etcétera. Y obviamente pues yo no voy a salir allá a decirle a todo el mundo, diablo, hijo del diablo, arrepiéntase en la novena, porque eso es una idolatría. Yo no voy a decirles eso. Pero llegaban y golpeaban a mi casa y me decían, pastor, es que queremos saber si usted va a colaborar con la comida de esta noche para la fiesta de la novena. Y yo les decía, claro, yo con mucho gusto les voy a colaborar, claro que sí, pasen, ¿cuánto necesitan? No, necesito 10,000 pesos, necesito 10,000 pesos. Pero no se preocupen, pasen por ellos, yo se los doy. Pero les voy a pedir un favor. Mi fe me ha enseñado a no participar de comida que haya sido sacrificada en idolatría. Y yo quiero pedirles el favor a ustedes que me traigan la comida antes de que vayan a rezar por ella, antes de que vayan a presentarla. Yo sé que la reunión de ustedes va a ser a las 7, tráiganmela a las 5 de la tarde y yo con gusto les participo. O sea, el hecho es no mostrarse como el ogro, no mostrarse como mejor dicho, que todos son diablos, no, porque Dios ama a esas personas. Dios ama a esos vecinos, Dios ama a aquellas personas que están esperando ver qué hago yo como cristiano, qué hago yo como pastor, qué posición asumo. Imagínese usted si Moisés hubiera recibido a su Jetro diciéndole, Madianita, hijo del diablo, sal de aquí porque tu Dios no es mi Dios y usted es una persona que piensa diferente a mí. No, dice la palabra del Señor que le habló tan bien, le habló tan correctamente, le participó de la fe tan tremenda que él cambió la cosmovisión de lo que tenía acerca de Dios. Y dice la palabra, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Qué bueno que una persona que piensa diferente termine pensando igual y mejor que tú. Qué bueno que una persona que se formó en otro concepto religioso pueda aprender de ti lo mejor de ti y hasta pueda cambiar de forma de pensar. ¿Por qué? Porque estás ahí para ser ese ejemplo de lo que Dios puede hacer. Y dice la palabra que después de que él declaró esta palabra, después en cierta manera podemos hablar aquí de una confesión de fe de Jetro. Jetro dice, el Dios de ustedes, el Jehová es más grande que cualquiera. Y estaba incluyendo al Dios de los madianitas. Estaba incluyendo la fe de los madianitas. Y él reconoció a Dios como un Dios que prevalece. Y dice la palabra que tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino y los entregó a Aarón. Oiga, qué tremendo esto. El hombre respetó el direccionamiento espiritual y dice que él tomó holocaustos y sacrificios para el Dios. Él hizo, de él mismo sacó una ofrenda para el Señor y dice que lo trajo a Aarón. Y todos los ancianos de Israel y comieron con el suegro de Moisés delante de Dios. Escúchame bien, tu corazón está hecho para transformar a otros corazones. Tu vida es un ejemplo para que otras vidas cambien. Tu testimonio es una herramienta para que muchas personas se motiven en su fe. Pero escúchame bien, lo que tú eres como persona, el testimonio que tú des como hijo de Dios, como el cristiano que debes ser, va a empezar a cambiar tu entorno. Ahí donde tú estás, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos familia por la que debemos orar. Todos los que estamos aquí tenemos un familiar que está ahí, está pendiente, siempre con el dedo señalador y siempre con el dedo acusador, esperando nuestros errores. Pero qué bueno que ellos vean de nosotros una fe radical, una fe verdadera, sin religiosidad,
sin religiosidad, una fe real en un Dios poderoso que prevalece, en un Dios poderoso que está por encima de las circunstancias. Puede suceder que tu familiar haya insultado tu fe, puede ser que tu familiar haya hablado mal de tu forma de vivir como cristiano, pero dale el ejemplo diferente. Háblale de ese Dios que prevalece, muéstrale con hechos, con acciones reales, como un Dios poderoso, sobrenatural, el más grande de todos, te sacó del mundo, te libró y libró a tu casa y libró a tu familia. Haz que tu familia sea un ejemplo para ellos. Haz que tu vida sea un ejemplo para ellos. Haz que tu hogar sea un ejemplo para ellos. Haz que todo lo que se refiere a ti pueda hacer la diferencia en el corazón de aquellas personas. Escúcheme bien, qué tremendo el solo actuar de Moisés me impacta. El solo actuar de Moisés, el hecho de respetar. Él era madianita y aún así dice la palabra, se inclinó. Eso significa respeto. A mí personalmente no soy de enemigo de ninguna religión. Yo puedo hablar con un católico, puedo hablar con un adventista, puedo hablar con un testigo de Jehová, puedo hablar con quien sea. Trato en mis acciones de jamás hacerlos sentir incómodos por lo que yo creo. Pero trato de darles el testimonio, trato de hablarles del Dios poderoso en el que yo creo y el que he visto y el que conozco. Y muchas veces hemos terminado en buenas relaciones afectivas como amigos y me respetan y los respeto. ¿Por qué? Porque la idea de esto es mostrar a Dios realmente como Él es, un Dios que es global, un Dios que ama a todos porque prevalece. Esta es la palabra que quiero que usted valore. Nuestro Dios es un Dios que prevalece. Cada persona tiene sus propios ídolos, sus propios dioses, sus propios pensamientos, pero el nuestro está por encima de ellos, prevalece contra ellos, por encima de ellos. Hagamos que estos corazones se vuelvan a Dios con un testimonio transparente. Hagamos que estas personas vean al Dios que nosotros predicamos de una manera diferente, dándoles un buen testimonio. La familia es importante, el trato es importante, el respeto hacia los demás es importante. Esta parte de este capítulo yo podría llamarlo como el capítulo del testimonio, de la forma de dar testimonio como cristianos. Y aquí lo encierra todo. Nuestro trabajo, dice la palabra que a Moisés le iba muy bien. El ejemplo que le damos a los otros pensamientos, el respeto que le damos a los otros pensamientos, obviamente sin entrar a ofender y sin entrar a discutir por filosofías, como dice la palabra del Señor. Porque nuestra vida, nuestra forma de vivir la fe, nuestra forma de vivir a Cristo, nuestra forma de vivir a Dios, hacen la diferencia. Que ellos puedan venir y decir, qué bueno, voy a hacer holocaustos y sacrificios para Dios. Hay una persona en la iglesia que lo respeto y lo quiero mucho y él me cuenta que su familia, que no es cristiana, él le ha predicado la palabra, él ha orado por ellos, siempre lo buscan para que ore por sus necesidades, cuando no tienen trabajo. Es más, han sido tan tocados por el testimonio de este varón que hasta ofrendan y envían sus sacrificios a la iglesia. No se congregan aquí, son de otros pensamientos, pero respetan, valoran, sacrifican y ofrendan holocaustos, como dice la palabra, por el Dios que amamos, porque le hemos enseñado un verdadero Dios que hace milagros. Así que, mi hermano, hoy te dejo esta maravillosa enseñanza. El testimonio como pueblo de Dios. Ahí donde tú estás, quiero que ahí en tu corazón, con tu familia, con la Biblia, en Éxodo capítulo 18, tú puedas ver a un Dios diferente, a un Dios que ama, a un Dios que trasciende. Y quiero que tú le digas ahí en oración al Señor: Señor, voy a tratar de ser ejemplo a través de mi familia, en mi vida personal, como esposo, como hijo, como padre. Señor, quiero ser ejemplo para todos los que me rodean. Quiero hablar de lo grande y lo poderoso que tú eres, Señor. Y quiero hablar con respeto con los demás, respetar a las otras personas y ganarlos para ti, Señor, y ganarlos para tu nombre, para tu gloria.
Señor, colocamos a las familias, aquellos familiares que aún no te conocen. Colocamos a aquellos familiares que aún no han tenido un encuentro personal contigo. Ahí donde tú estás, ora por tu familia, ora por tus vecinos, los que no conocen al Señor. Señor, oramos por esos familiares que no te conocen. Oramos por aquellas personas que están alejadas de ti. Oramos por aquellas personas que necesitan este mensaje. Señor, un mensaje que trasciende, un mensaje que prevalece. Yo te pido, Señor, allí donde están mis vecinos, aquellas personas que se han apartado de ti, Señor, o aquellos que no te conocen, te pido que puedas darles el testimonio, invitarlos a que conozcan a un Dios poderoso, un Dios que prevalece, Señor, un Dios que está por encima, un Dios que crea puentes de unidad, crea puentes, Señor, de ejemplo y de testimonio. Señor, ayúdanos, Señor, a poder predicarles esta palabra y hacer la diferencia. Gracias, Jesús, gracias, Señor, amén. Allí donde tú estás, quiero que hagas un ejercicio. Haz una lista de las personas que hoy llegaron a tu mente cuando estabas escuchando esta palabra. Haz una lista y en esa lista empieza a orar por ellos. Primero tu familia, primero tu esposa y tus hijos. Recuerda, es un proyecto que Dios quiere realizar con tu familia. Segundo, a los familiares que no conocen a Dios, trátalos con respeto, trátalos con cariño. Trátalos lo mejor que tú puedas para que des un testimonio de una persona diferente, que cambió, que no es el mismo de antes. Pero habla de Dios, habla de ese Dios que hace milagros, que hace prodigios, que has conocido. Háblale a ellos para que también tengan la posibilidad de conocer a Dios. Ora por ellos y Dios te dará la oportunidad, los colocará a tu lado para que algún día los invites a la iglesia. Así que colócalos en tu mente, en tu corazón, y ora por ellos, porque sé que va a haber una gran abundancia de personas que van a conocer a Dios a través de tu vida. Siempre que como pastor veo a una ovejita llegar a la iglesia, yo veo que detrás de ella siempre llega su familia, llegan familiares, hermanos, etcétera. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo natural. Tu ejemplo, tu testimonio, tu fe, tu familia van a hacer que tu vida sea un ejemplo a seguir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana. Antes de terminar, quiero recordarles a mis hermanos que por favor no olviden su apoyo espiritual, orando. Como les hemos dicho en algunas ocasiones, la iglesia se mueve a través de la fe y los recursos. Necesitamos el apoyo de su diezmo, de su ofrenda, para poder seguir sosteniendo el lugar de estas grabaciones y donde nos hemos reunido. Pronto vamos a tener un lugar donde unirnos una vez más, bien grande, bien lindo, pero necesitamos de tu apoyo. Recuerda, ya tienes los datos de donde se hace la consignación. Si no lo tienes, por favor, escríbeme y con mucho gusto te enviaré cómo puedes enviar tu ofrenda y tu apoyo a la Iglesia Vida Extraordinaria. Un abrazo, Dios te bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Dios los bendiga.